este movimiento bolsonarista antisistema no es de hoy día. Hay que recordar que es sistemático. Mucho gusto, señor Rosas, escucharlo. Gracias por respondernos. ¿Qué lectura le da a lo que ha ocurrido, a lo que está ocurriendo en Brasil? En primer lugar, es cierto que son adeptos o en todo caso seguidores de Jair Bolsonaro. Segundo lugar, se niegan a reconocer el triunfo de Lula. Tercer lugar, están pidiendo un golpe realmente, que es lo que algunas notas he leído, que no sé si la verdad es que se conducen con la realidad. ¿Cuál es su opinión o su punto de vista o en todo caso la información que usted tiene? En todo conflicto hay, digamos, lo que se llama gatilladores, ¿no? ¿Qué cosa ha gatillado el conflicto? Y evidentemente hay una noticias de fake news basado en la posverdad, en el cual las elecciones fueron ganadas por Bolsonaro el 30 de noviembre y que hubo fraude electoral debido al uso de las urnas electrónicas, ha alimentado este fraude, ¿no? Y asimismo, las acusaciones que tuvo Lula, que si bien es cierto que el Poder Judicial las levantó, este sector cree que Lula sigue relacionado con la corrupción. Vamos a decir que son los gatilladores, ¿no?, del conflicto, pero yo creo que hay raíces más al fondo para entender al bolsonarismo, este movimiento muy radical que aparece en Brasil y que me parece que necesita una explicación. Como todo frente, tiene diversas fuentes, diversos actores. Uno de ellos, de aquellos que constituyen el bolsonarismo, es el movimiento muy conservador, basado en valores muy tradicionales ligados específicamente a las corrientes evangélicas, donde observan que el comunismo es un gran peligro para valores como es la familia y la sociedad. Este es un frente muy importante dentro del bolsonarismo. Hay un segundo sector que también lo constituye, que es el sector de aquellos militares que gozaron, en cierta manera, de el anterior gobierno. Recordemos que Jair Bolsonaro era un capitán retirado, en el cual él tenía mucha ascendencia en la cúpula militar. Entonces, cargos federales, y esto lo advirtieron los poderes electorales, estaba muy representado en el gobierno, ¿no? Aproximadamente el 33% de los cargos federales estaban ocupados por militares, ya sea en retiro, ¿no? Y esto realmente, la pérdida de la influencia de los militares también es un ingrediente adicional. Pero tal vez el más importante ingrediente dentro de este movimiento radical sean aquellos que participan en el sector más dinámico de la economía brasileña, que es la agroindustria. Sabemos que la Amazonía es un sector muy dinámico en el cual el gobierno de Bolsonaro ha estado dando leyes a favor para poder, en cierta manera, podemos decirle, depredar la Amazonía, ¿no? Sectores madereros, sectores ganaderos, sectores agrícolas, que atentaban específicamente por los intereses, porque ahora Lula había dicho que iba a dar una ley cero deforestación, iba a favorecer a los grupos más que todos originarios, nativos originarios, iba a defender sus derechos, y en tercer lugar iba a crear políticas de cuidado del medio ambiente ante el calentamiento global, cosas que iban en contra de los intereses de estos tres grupos que les he mencionado. Ahora, si esto es así, entonces este es un asunto que no va a terminar en la coyuntura. Controlar, tomar, por supuesto, posesión, restituir el orden en el Palacio Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es una cosa de coyuntura, de ahora. Pero si es que hay estas posiciones tan radicales y tan orgánicas y tan representadas, incluso con eslabones económicos, va a significar que tendremos un gobierno de Lula con una oposición social muy dura, muy cruenta y probablemente muy violenta. Yo creo que aquí
tiene que actuar, por un lado, la justicia, y eso tiene que actuar, porque este movimiento bolsonarista atentan contra el sistema político, ¿no? No es casualidad que haya atacado al mismo tiempo el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema de manejo de la justicia en general. Porque no creen en estos sistemas, y aquí me parece que es una gran tarea de la Fiscalía y por otra parte de la Administración de Justicia para poder dar justamente con aquellos que han financiado este movimiento, porque este movimiento bolsonarista antisistema no es de hoy día. Hay que recordar que es sistemático la oposición que ha tenido, inclusive con la violencia, para que el gobierno democráticamente de Lula electo puede asumir su cargo, ¿no? Ha tenido ya bloqueos de regiones entre sus actividades, ha tenido amenazas de colocación de bomba para poder impedir que sea proclamado y luego para que asuma el cargo Lula. Entonces, yo creo que ahí va a tener que tener un harto trabajo el sistema judicial para poder identificar y castigar a aquellos que desconocen los principios de la democracia representativa en general, ¿no? Ha dicho Lula y que es un pagará, movimiento sí. también. Ha dicho Sí, Lula que sí, van a pagar con la fuerza de la ley, ¿no? Es lo que ha señalado, ¿no? Ha designado además como interventor al secretario general del Ministerio de Justicia, Richard García Capelli, que asumirá el control de toda el área de seguridad de la capital hasta el día 31. En fin, ha tomado ideas que parecería hasta ahora le está dando resultado, es decir, para tomar control y por lo menos desalojar y tomar posesión y mando sobre estas infraestructuras. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esto y cómo va a estar esta ida y venida y esta fricción constante si es que los adeptos de Bolsonaro y todo el sector radical de derecha, porque hay también sector radical de izquierda, pero en algunas partes es el sector radical de derecha el que está haciendo estos ejercicios de protesta, muchas veces salidos, por supuesto, de los límites de lo democrático, va a continuar? Se puede, en todo caso, ver una perspectiva de un gobierno con una dura oposición en las calles a Bolsonaro. Mire, yo creo que este acto de toma de intento de toma de la sede del Poder Legislativo también va a ser un punto de quiebre, sobre todo en el Poder Legislativo, porque si bien es cierto que el Partido Liberal era la primera minoría dentro del Congreso, yo creo que el centro político va a unirse al Partido de los Trabajadores para tomar medidas al respecto. Yo creo que va a haber un aislamiento interno del Partido Liberal ante estas acciones violentas que yo estoy seguro que la mayor parte de los brasileños lo repugna y lo rechaza, ¿no? En general. Okay. Yo creo que en el frente interno sí va a haber constante pelea, pero también me parece importante el frente externo. Una de las características de este gobierno, de esta línea de los bolsonaristas, es que son antiglobalización, antiglobalismo, ¿no? En general. Y ese antiglobalismo se manifiesta, por ejemplo, como ellos se llaman los patriotas, ¿no? Aquellos que defienden el interés nacional ante, por ejemplo, la intervención de la Unión Europea con respecto a la defensa de la Amazonía, que consideran un atentado, contra las críticas de Biden con respecto a la defensa de las minorías étnicas en la Amazonía, con respecto a políticas proteccionistas que se practican en Mercosur, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces yo creo que aquí la comunidad internacional tiene un gran juego y va a apoyar al gobierno de Lula para enfrentar este difícil momento que vive la democracia brasileña. Correcto. Ha sido muy gentil. Fabián Vallas, analista internacional, dándonos su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Hasta ahora, muy gentil, muchas gracias, muy amable por habernos respondido. Hasta ahora parece que ha conseguido tomar control Lula de lo que ha ocurrido. Hasta ahora no hay muertos, ¿verdad, Tania? La acción represiva, o en todo caso de control de orden de Lula, no ha generado fallecidos hasta el momento, a pesar de la fuerza y de lo duro que ha sido retirar a los invasores de esos tres lugares, de esos tres poderes del Estado ahí en Brasilia.